Hola, pues bienvenidos un miércoles más a Desde el Sofá. Estoy feliz con el invitado que tengo porque tengo que aceptar que la manera de que lo conocí era porque me echó hate por Facebook. Y me llamó la atención porque yo sí medio leo los comentarios y cuando estoy leyendo los comentarios de hate como que no me los tomo personal, pero como que te hacen ruido, ¿no? Normal, no eran tantos, entonces bueno. Pero es una persona sumamente exitosa que desde lo que hace y lo puedes percibir desde fuera, que es una persona que las cosas las hace por pasión, porque les gusta. Y cuando hay este tipo de personas y cuando veo sus trayectorias, siempre me digo a mí misma y después lo confirmo cuando platico con las personas, es que muchas veces pocas personas creyeron en ellas. Pocas personas pudieron ver y la visión de cuando decían y te cuentan tus sueños, que los ves muy altos y a veces es más fácil decir, ay, deja de soñar, Salvador, deja de hacer tonterías, Fer, mejor dedícate a otra cosa. Y creo que mucho mérito tiene el perseguir eso que te apasiona, el hacer eso que te nutre tu corazón, que nutre tu mente y sobre todo te da esa energía para buscar y sobre todo que a través de estos medios de comunicación buscar un espacio para crear un mejor lugar, una mejor sociedad y tal vez poner temas sobre la mesa, como tú lo haces, Fer, esos temas sobre la mesa que a veces nadie los pone, que a veces le da miedo de poner. Y es ahí en donde entras tú y muchas personas que crean contenido que están buscando eso, que se conozca la realidad tal y como es y que sin pelos en la lengua nos puedan decir cómo es la vida, cómo es nuestra profesión, de dónde viene el dinero, por qué y tantas cosas que van alrededor. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por aceptar y te agradezco de corazón este acto de generosidad de compartir un poco de tu historia. No, a ti por invitarme y pues nada, ahí se dio ahí en un comentario en redes porque pues yo sigo a varias personas, ¿no? Que han estado en temas ahí sociales y entre ellos estás tú y vi el comentario. Pues a mí como me gusta participar en este tema, en este mundo del podcast, entonces, pues bueno, ahí se dio hoy. Pues nada, compartir lo que desees. Ay, no, pues muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito de ti. O sea, ¿qué estudiaste? Porque déjame de decirles que tiene un canal de YouTube y videos y tiene su propio, pues, marca que es Fernando Salvador. Pero además tiene un canal en YouTube que se llama Booktubers que ha tenido gran impacto, no solo en donde nosotros estamos grabando en este momento, que es Mérida, sino a nivel nacional y se van colando pues con esta maravilla del internet. Pues realmente el límite es quien tenga internet, ¿no? O sea, puede estar aquí, o puede estar en China, o puede estar en Singapur, o en Timbuktu, pero esa persona te puede ver, te puede escuchar y puede conectar contigo desde algún lugar. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito de qué estudias y cómo empiezan esas ganas de querer compartir. ¿Cuáles son esas cosquillitas que te mueven a ti, que mueven a tu corazón? El que logre tener Facebook en China es el que nos va a lograr. Es un poco difícil que nos vean. Creo que está prohibido, ¿no? Sí. Las redes sociales. Eso dicen. Pues, ¿de dónde? ¿Qué estudié? Empecé estudiando. Chinga, me da pena decirlo, la verdad. Empecé estudiando ciencias de la comunicación. ¿Por qué te da pena? No me gusta. Es una carrera donde estudias. No digas tonterías, ya que estás dedicándote a la comunicación. Pero te voy a decir, específicamente la carrera. Sí. Y muchos comunicólogos, amor a su carrera, me pueden decir, pueden disentir en lo que digo. Es válido. Pero en mi experiencia y platicando con varias personas que han pensado similar, caemos en lo mismo, ¿no? Empecé estudiando ciencias de la comunicación en el 2018. Tenía 18 años. Guay, pues ¿cuántos años tienes ahorita? 27. Ah. No, es cierto. Tengo 32. Ah, ok. Parezco más chavo, pero ya llevo mis años. Empecé en el 2018, 18 años, estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación. Cuando yo creo que pude haber empezado a estudiar algo más, no sé, odontología, para medicina, me llama la atención ese tema, ¿no? ¿Y por qué si te llamaban la atención otros temas elegiste ese? O sea, porque era más fácil, porque te gustaba el trabajo, porque conocías a alguien. Pero te voy a decir, porque por inmadurez
Siento que a los 18 años la mayoría de los jóvenes no tiene la capacidad para decidir qué carrera van a estudiar. De verdad que yo creo que es un tema que lo había querido tocar en el podcast porque creo que, y bueno, yo estudié Derecho y yo tuve, no sé si te pasó a ti, la crisis de cómo estaba, ya haber avanzado la carrera y decir qué fregados estoy haciendo en esta carrera porque no sé si me está gustando. Entonces, y como que te empiezas a cuestionar, ¿no? Decir, chispas, ya me esforcé todo esto, ya pagué esto, la acabo y después estudio otra. O sea, como el compromiso con tus papás, ¿no? O sea, que tus papás están ahí atrás de ti y presumiéndote toda tu carrera, ¿eh? Sí. Porque mi hija está estudiando tal cosa, mi hijo está estudiando tal cosa, y ellos, no, pues tranquilos, mi hijo está estudiando, ¿no? Sí. Pero tú estás en tu cuarto arrepintiéndote de lo que ya estudiaste y el gasto que hicieron tus papás o tú, para que tú vayas con tus papás y les digas, oye papá, después de 2 años de estudiar no me gusta eso, no quiero seguir. ¿Quién tiene ahí a veces los ovarios para ir y decírselo? No, está cañón. O sea, yo no sé si os tendría, o sea, gracias a Dios, pues me forcé a terminar Derecho y yo estoy satisfecha con el resultado. O sea, yo no te puedo decir, sería una mentirosa, te digo, yo disfruté mi carrera en mil, porque sería una mentirosa, claro que no me gustó. Yo decía, ¿cómo a la gente le gusta esto? Son unos idiotas, o sea, somos unos brutos los que estudiamos esto. Pero bueno, hoy estoy satisfecha, me gustó la formación que tuve, pero sientes la presión de tus papás horrible, que ves el esfuerzo que hacen para que vayas a la universidad y como tú dices, ¿qué onda con eso? Que te presumen, que ahí está mi abogada y mi contadora. Sí. No, y tú, si supieras que no, tú estás en tu cabeza así de, no, mis papás ya se imaginaron un futuro mío. Sí. Y pues como que quieres salir del closet, ¿no? Sí. Académico. Sí, es el closet académico. Ajá. Entonces, bueno, a mí me pasó eso, yo por inmadurez, y te voy a decir por qué, y te voy a decir, no, ¿sabes por qué? ¿Y cómo da vueltas la vida? Porque no se veía inglés y no había matemáticas. Sí, son tonterías. Hoy en día, a los 32 años, estoy estudiando inglés todos los días de lunes a viernes, pagando yo mi colegiatura en una escuela que me está costando. Imagínate cómo cambia tu manera de pensar. Cuando tenía yo 18 años, porque no hay inglés, no hay matemáticas, me metí a la carrera de comunicación. Sí. Porque ni siquiera tenemos la madurez para elegir realmente, ¿verdad? Exacto. Entonces, no tienes como que esa percepción financiera, de seguridad, de vida. Y ahorita que dices eso de matemáticas, muchísimos compañeros de Derecho se metieron a Derecho porque no hay matemáticas. O sea, ¿qué nos han hecho creer de las matemáticas? Bueno, yo en mi preparatoria y secundaria y primaria, para mí las matemáticas fueron una pesadilla. Sí. Y era mi coco, o sea, la prepa casi no la termino por no terminar esas carreras, esas materias. Yo estudié en la CEBETIS 95, porque por circunstancias de la vida estudié en la CEBETIS 95, y yo terminé mi prepa, y no lo he dicho en ningún otro lado, y la neta, no me arrepiento, pagando una materia más, sí, que era álgebra. Sí, o sea, si no hago esto, no pasa. No, ponle que si te concentras mentalmente, la vas a brincar, lo vas a hacer, pero no, qué hueva, no me gustaba, no tenía yo cabeza para esa materia, estudiar, no, qué hueva. Y además yo dije, ¿de qué me va a servir en un futuro yo pasar ese examen? O sea, ¿en dónde me van a...? Porque mi mamá me decía, cuando vayas a pedir trabajo, te van a pedir tus calificaciones. ¿Dónde te han pedido tus calificaciones? Sí, sí. O sea, mi papá sí también es. O sea, es de que, ¿y cuánto se sacó? Y yo, ¿qué importa? La cosa es que pases, o sea, que entiendas y que generes otras habilidades también. O sea, no es nada más las habilidades de 2x2, sino las habilidades de saber relacionarte, saber vincularte, saber solucionar en problemas. O sea, que no tienen una calificación, sí, pero son parte esencial de nuestra vida. De todas maneras, donde te la vas a romper es en la calle, en el campo. O sea, ¿de qué te sirve ser un matadito, un nerd? Que lo único que sabes es ser buen estudiante. Sí. Pero no eres bueno en la práctica. Normalmente así es, con los estudiantes. Yo lo viví más en esto de la comunicación. El caso es que entré a estudiar comunicación, pero eso también me gustaba mucho. En mi generación
la mayoría de los que entró a la carrera para estudiar ciencias de la comunicación, te topas con gente que quiere ser actor, quiere ser famoso, quiere ser locutor, quiere ser conductor de televisión, porque creen que se va a ganar bien. Sí. Porque creen que es lo maravilloso y... Como la artisteada, farándula. Exactamente. Pasa ahorita un poco con las redes sociales. Como los influencers. Sí, ¿Sí? gente que quiere ser famosa de a huevo. O sea, voy a hacer una estupidez porque quiero la fama. Sí. Y es donde caen los influencers que a veces hacen trabajos chidos de verdad, que se esfuerzan, pero los meten en ese combo de influencer, ¿no? Y es una palabra que está así como que... ¿Qué hace? Video. Sí. Entonces, por eso ese tipo de cosas, ¿no? Por ese tipo de, a veces, de gente, ¿no? Entonces yo empiezo en esa carrera y a los... Yo empiezo a echar la hueva, ¿no? Mis papás me pagaban la carrera. Empiezo a echar la hueva y me sacan de la escuela por poner materias. De verdad, de la universidad. De la universidad. Y me vuelve a dar mi papá otra oportunidad, ¿no? Entra otra vez, échale ganas. ¿Y tú qué sentías como que más presión sobre ti? O cuando estás en tu cuarto estabas pensando, chinga, ¿te puedo cagar 2 veces? No sé, creo que no pensabas en las consecuencias de que, no sé, la verdad no me acuerdo. O sea, como que vivías el día. Ajá. Y mi papá pues trabajaba en, no sé, en una empresa de Pemex, nos iba bien, mi papá ganaba bien, entonces como que no te preocupaba, no te hacía falta nada, no te hacía falta nada, de verdad nada. Sí. Y más que estudiar, buscabas las fiestas universitarias, ¿no? Sí. Como que te importaba, ¿no? No sé, la libertad de que eres mayor de edad. Sí. Y vuelvo a entrar, espero un año, vuelvo a entrar y vuelvo a tronar una cantidad de materias que ya no me permite avanzar. Y me vuelvo a sacar de la universidad. Segunda vez. Ya tenía 20 años de no poder continuar. ¿Y tú tenías la presión de que veías a tus amigos de la prepa que No, se estaban graduando o que estaban avanzando y tú dices, chinga? No, todavía no me pasaba eso. ¿No? No. Mi papá me dice, pues ahora sí te vas a la chingada con tus estudios. ¿Quieres terminar tu carrera? Aquí te va a costar. Y yo, está bien, tú eres lo chingón a esa edad. Sí. No, también te trabajar, sí, ahí pago mi carrera, chingona. Y ¿Y qué hiciste? Y empecé a buscar trabajo, traía nuevos IPSE, tenía un profesor en la prepa con el que me hice una amistad, él era productor de radio, una difusora que ya no existe, creo que se llamaba Mix 97.7. Ajá, sí me acuerdo. En el 2020. Y empiezo... ¿Hace 2 años? No, perdón, 2000, ¿qué? 2008. Entré en el 2008 a la carrera, en el 2010. Sí. En el 2010. Sí. Y empiezo ya a meterme en el tema de la comunicación, de producción y todo eso. Ya empiezo a aprender, empiezo a ser su asistente y toda la cosa. ¿Y te empieza a gustar? ¿O dices, bueno, esto es pasajero en lo que voy a la universidad, en lo que me pago la universidad? Sí, pero me gustaba el tema de radio y la cuestión de detrás de cámaras, detrás del micrófono, producción. Sí. Por las noches era DJ, tocaba en un bar ahí, sobre el 22. Sí, tú estás allá, llegué ahí en esas épocas. Tal vez estabas de DJ cuando yo estaba allá bailando. Y hace muchos años, muchísimos años. Está bien. Todavía existía el carnaval de José de Montero. Y empecé a trabajar en diferentes cosas. Y empecé a estudiar la carrera y me empecé a pagar. Y regresé a estudiar ciencias de la comunicación. Pero llegó un momento en lo que yo dije que no, ya tienes 21 años, 22 años, no me gusta, ¿no? O sea, no me late esto. Estudias de todo y no aprendes nada. Es mi percepción de la carrera de ciencias de la comunicación. Sí. Que estudias de todo y no aprendes nada. Sí. De verdad. O sea, como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, y esa carrera yo creo que es así. La mayoría de los comunicadores exitosos hoy en día no estudiaron ciencias de la comunicación. Sí. Y lo que saben y lo que aplican hoy en día en sus trabajos no se los enseñaron en la carrera. Sí. Yo creo que también está mal diseñada esa carrera, ¿no? Sí. Tal vez el enfoque de la carrera en este momento, o sea, como que habría que revalorar
los perfiles de los alumnos con el plan de estudios, ¿va? Exacto. Sí, Y además sí. me acuerdo en esas épocas cuando te decían, checa el plan de estudios de las universidades, ¿sí? Sí. Ahí jamás leías algo, o sea, era o sea, no entendías ni siquiera cómo era el plan de estudios y que si las materias estaban seriadas. Y luego decía, plan de estudios, campo de trabajo. O sea, Sí. no es cierto. Sí. O sea, tú veías el campo de trabajo y decías en dónde podías trabajar. Y no es cierto, o sea, Sí. no puede ser, pero no, en su mayoría no. Sí, además la vida da demasiadas vueltas, o sea, de repente aprendes de por acá y te va llevando la vida a otros lugares que no te imaginabas. Sí. Bueno, en ese tiempo de estudiar ciencias de la comunicación, me hice de varios amigos, ¿no? Y en lo que trabajaba en otros lados por fuera, me hice ahí de otros amigos. Yo dije, entro a estudiar la licenciatura de diseño gráfico. Empiezo a estudiar el diseño gráfico y empiezo a avanzar. Llego hasta lo último, no me titulo. O sea, acabaste todos tus semestres, pero no te titulaste. Casi todos. Sí. Porque me dio un huevo, así como que toda la vida dibujar, pintar y diseñar. Me dio mucha flojera. Yo para eso seguía trabajando en una agencia, una agencia de marketing. Seguía yo por ahí trabajando, ¿no? ¿Y eso sí te gustaba más? Me gustaba más. O sea, como la universidad en ese entonces te gustaba más. Sí, o sea, como que estabas enfocado en algo, o sea, estás direccionado a algo. Pero como yo toda la vida he sido así como que medio con ese espíritu de activista, pero no soy ningún activista. O sea, yo sé de cuestionar muchas cosas. Claro. Me decido salirme, o sea, la neta, a mí si no me gustaba algo, me salía y me metía a otro. Sí. Si no me gustaba, me salía y me metía a otro hasta que yo busque, hasta que el agua busque su causa. O sea, yo decía, yo no me voy a frustrar en seguir estudiando algo que no me gusta. Sí. Oye, yo me lo estoy pagando, yo ya soy mis papás, ya no me pueden decir nada. Sí. O sea, con todo el respeto para ellos, pero ya me sí. lo pagaban. Ya, la verdad es que ya la había yo cagado, ahora me se tocaba y decidí. O sea, que le iba a doler más haber perdido el dinero, haber ganado la experiencia, de haberlo estudiado, a ver a ti si tú te estabas pagando. Sí, y además yo decía, oye, ¿sabes qué me empezaba a preocupar? Entro a estudiar periodismo, la carrera de periodismo, que me gustó un montón, porque hay adrenalina, te enseñan a escribir. Hoy en día yo te puedo decir que de toda mi comunidad de amigos, conocidos, yo soy el que mejor, el que tiene una lectura más impecable. Sí. En redacción o en ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En redacción. Sí. No tengo faltas ortográficas, digo. Sí. Trato, ¿no? Creo que no. ¿Y siempre se te dio o fue la carrera en la No. Si te gusta la carrera, cuando llegas a algo que te gusta y de verdad te apasiona lo que te enseñan los profesores y toda esta área de la comunicación que ya está más enfocada a un área de la comunicación, pues le echas ganas a todos y aprendes, ¿no? Son buenos profesores. Es algo en lo que a mí me llamó la atención mucho, le eché muchas ganas, me gustó. Yo desde los 18 ya trabajaba en medios de comunicación, trabajaba en radio, luego trabajé en radio. Después me empecé a meter, trabajé en el gobierno estatal para esas épocas igual. Igual en el área de comunicación social, algo así. Comunicación social, trabajaba ahí en esa época, trabajaba por una persona que era un secretario de gobierno, el sexenio de Rolando Zapata. Víctor Caballero. ¿Y te gustó esa época? Pues trabajábamos en su comunicación y toda la cosa, y era así a veces bajo presión, y a mí me encantaba. Sí. Pero pasaron algunas situaciones en las que yo me salgo y me meto a trabajar en un periódico, ahora Prensa Escrita, y entré ahí como coordinador digital de redes, de medios y todo ese rollo. Y seguía pagando mi carrera. Y me gustó, me empecé a enfocar en el periodismo, en la escritura, convivías con reporteros y empezabas a escuchar sus mañas, sus maneras de trabajar y que el político, y es un mundo en el que te vas empapando, ¿no? Sí. Que es más de a pie, más si quieres, ¿no? Sí. Hacerlo de a pie, pero también desde tu casa, o sea, la investigación, el trabajo era de aquí para allá. Yo desde chico siempre he sido hiperactivo. Sí. Me te gustaba ir, te mandaban, oye, pasó esto en Colombia, yo no era reportero.
Ah, ok. Yo era más en el área digital, de redes, ¿no? Pero todo lo que pasaba te lo mandaban, lo canalizabas, buscabas cómo crear todo lo que te mandaban, lo creabas en contenido para difundir en las redes, más en video, más audiovisual, toda la cosa, ¿no? Pero tenías que tener esa preparación de pues, no tener faltas de ortografía, sí, saber redactar, redactar toda pues, el pie y la forma de una nota. Sí, porque yo me imagino que igual ya en el tema de la redacción de la nota, el título es, no sé si lo más importante, pero el título y las 3 primeras líneas, eso define la nota. Sí. De que sí. haya engagement o no. Exacto. Y aparte que tú digas, quiero un engagement, pero no caer en el amarillismo. Exacto. Entonces, ¿Pero tú eras amarillista? Pues, en los medios donde trabajaba, tienes una línea. Sí. En los medios donde trabajaba tienes una línea, ¿no? O sea, sí, hay cosas que es así. Sí. Pero ¿cómo se da la noticia? O sea, una noticia es algo que sucede, pero cada medio lo pone a su forma. Bueno, más ahorita sí. Sí. O sea, de antes no tanto. De antes, cuando a mí me quería ver, se operaba un golpeteo político, pues tal cual le creaban algo a alguien y le titulaban y lo sacaban. Hoy no hay tanto como que vamos a operar contra alguien, pero sí vamos a tergiversar toda la información del presidente, porque el presidente no le paga a los medios. Sí. Y pues vamos a dedicarnos a chingar toda la vida al gobierno federal. Esa es la realidad de todos los medios, ¿eh? Sí, sí, lo sé. Pero sí hay gente que no se lo imagina. O sea, que cree porque que... no saben cómo está el negocio del periodismo. El negocio del periodismo, ¿cuál es? Nosotros, medios de comunicación, tenemos que ver quién nos pague la tinta. Sí. Tú eres lector y lectora. Ustedes van a pagar una suscripción mensual, así como pagan su Netflix para que les mandemos noticias. No lo van a pagar. Sí. Entonces, pero tenemos que buscar quién nos paga esa tinta. Sí. Y los únicos que nos pagan, ¿quiénes son? Políticos. Sí. Algunas empresas, pero en su mayoría los gobiernos también. Claro, los que les interesa salir y salir bien, ¿no? Exacto, entonces la culpa de quién es, de la sociedad. Sí. Porque si la sociedad también pagara por informarse, el medio no se vería con la necesidad o con tanta necesidad de venderse en un 100%. Pero pues al final, aunque pague la sociedad, van a tener más, o sea, van a tener ya la suscripción de la sociedad, más de lo otro, o sea, entonces al final no, quién sabe si esa sería la solución. Pero pues, yo te voy a decir, yo tengo alrededor de, entre todas mis redes, como 500,000 de seguidores. Si cada uno de mis seguidores me pagara un peso al mes, para que yo les dé contenido, que se suscriban, pero que me depositen un peso, o que haya una plataforma que me manden un peso al mes de mis contenidos que yo hago, yo tendría 500,000 de pesos mensuales. Sí. Y puedes tener colaboraciones con políticos, con partidos políticos, con ayuntamientos, con gobiernos. Puedes tener acuerdos. Sí. Pero va a llegar un momento en el que te empiezan a pedir más. Te empiezan a pedir algunas cosas que tú digas, mira, si no lo hago, me van a cortar ese ingreso, ¿no? Sí. Y pues lo tengo que hacer, o sea, tengo que decir esto, ¿no? Tengo que... ¿Y nunca te ha pasado, te han dicho vendido? Sí, claro. ¿Y tú cómo reaccionas? No, o sea, normalmente no contesto. ¿No? Pero lo que me dicen es de que, ¿cuánto te paga el PRI? Y mañana, ¿cuánto te paga el PAN? Y pasado, ¿cuánto te paga Morena? O sea, para mí es padre, ¿no? Que me digan de diferentes partidos, o sea, no te casan con uno, porque hay un que no, te casan con tal partido, ¿no? Pero haz de cuenta, lo que te decía, o sea, tienes que ver, los medios tienen que, bueno, si tú tuvieras ese autofinanciamiento de la gente que te pague por informarse, pues puedes mandar a chingada a cualquier momento con alguien que no sigas su filosofía o su ideología, o que no estés de acuerdo con su discurso o cómo trabaje. Pero si solo ese es tu ingreso,
y solo de ahí pagas tu nómina y de ahí pagas a tu medio para que no desaparezca, pues obviamente vas a hacer lo que te digan y vas a tener los acuerdos que ellos te pidan, ¿me entiendes? Y yo, por ejemplo, en mis clases de inglés, una maestra me decía, oye, escucharon los balazos que hubo aquí en Macroplaza. Y no, ¿qué tal? Pregúntenle a Fernando, Fernando sabe, pues Fernando está metido en eso. A ver, Fernando, cuéntanos, porque te voy a decir una cosa, me dice la maestra. Ayer quise leer la nota en el diario de Yucatán, y ahorita el diario ya te está poniendo que si quieres leer la nota completa, paga una suscripción de 50 pesos al mes. Yo, en mi vida, le voy a pagar al diario para que me dé noticias. Sí. Entonces, yo ahí dije, bueno, no la culpo, es algo natural, pero por eso, por pensar así de que no voy a pagar para informarme, no le voy a pagar al diario para informarme. Sí. Por eso el diario tiene que sabe que tú no vas a pagar para informarte. ¿Quién le paga la tinta al diario entonces? Pues el diario tiene que buscar a sus patrocinadores. ¿Quiénes son esos? Los que salen allá. Exacto. Los que les interesa. Claro. Entonces, pues, ¿cómo? O sea, no hay de otra manera. Pero ¿no crees que la sociedad no se entera entonces realmente de la noticia? O sea, simplemente y hay quienes van a entrar naturalmente en una desventaja porque quienes no tienen dinero para pagar no salen. Sí, es que así es. Yo creo que no se enteran realmente de la noticia. Si no, o sea, entonces todo lo que sale es porque alguien previamente ya lo acordó, sí, o ya lo pagó, o hizo un acuerdo con estos medios. Entonces, lo mejor sería no leer nada porque es lo que quieren que leamos, le pues, estamos dando gusto. Yo creo que leer lo que te conviene y lo que no te conviene. O sea, como... Yo te voy a decir, yo por ejemplo, haz de cuenta, yo soy obradorista. No, nada de Morena, nada de eso, no, haz de cuenta, soy obradorista. Es una hipótesis. Pero me gusta escuchar Radio Fórmula, donde todos los días le están dando la madre. Sí. Me gusta escuchar MBS Noticias, donde todos los días le están dando la madre al presidente. Pero escucho también afín al presidente, lo que está haciendo, lo que hablan de él, sus actividades. Pero también la contraparte. De ahí tú sacas una deducción. O sea, tú dices, pero escuché esto por acá, pero escucho esto por acá, ¿no? O sea, lo que te gusta y lo que no te gusta. Porque si nos vamos a leer siempre lo que... no, pues ese güey solo le está tirando caca al gobernador. No me gusta leerlo, voy a leer otro. No, o sea, sí tienes que como que... Y luego tú sacas tu conclusión. Yo creo que es lo mejor que podríamos hacer para enterarnos. Sí, pero bueno, yo también creo que parte de la sociedad en general, el ciudadano de a pie, el que está en su trabajo día con día, el que una enfermera, un carpintero, o un godín, alguien que esté en una oficina. O sea, la noticia es lo que le salga en el celular, ¿no? Entonces el que pagó publicidad tampoco va a estar investigando por todos lados porque tiene otras prioridades igual y quiere estar informado, pero con lo que le salga, o sea, sin irse al fondo. Que es yo creo que pasa en la mayoría de las personas, o sea, de repente igual la publicidad, en esta zona de la ciudad, este es el diario que se lee, entonces ahí te pagan y eso es lo que va a consumir. Y como que te cierra, si buscas a fondo, la brecha de ver qué está pasando en otros, o sea, lo que dice el otro periódico, ¿me entiendes? Sí, pues, pero pues, pues tiene que ser un esfuerzo. Ajá, o sea, la sociedad tiene que hacer un esfuerzo de enterarse un poco más y leer más. Sí. Porque es cierto, hay periódicos que en su tiraje no lo hacen en cierta zona porque no me interesa esa gente. Sí, o sea, claro. También empezamos por allá mal. O sea, todos, estamos mal por todos lados. Sí. O sea, no solo con la nota, sino a quién se dirige y sino cómo se va a usar el lenguaje, o sea, todo eso, entonces como que no hay una democracia. Exacto. Pero pues, digo, son cosas que en ese camino del periodismo aprendí, me empezó a interesar ese tema, ¿no? Sí, sin duda es algo interesante. Sí, me empezó a interesar mucho ese tema. Y pues nada, ahí terminé la carrera de periodismo. Esa sí la acabaste. La acabé, tengo 32, la terminé como a los 28. Bueno, hace 4 años. 27. Y, algo así. Pues qué padre. La carrera sin repetir ningún año. O sea, esa sí bien. fue tu pasión. Fui un alumno destacado. Sí, o sea, dijeron los profesores, o sea, ya estaba yo grande, ya
Porque ya no tenías el problema de los otros que estaban allá tal vez por otras Pues cosas. yo estudiaba con chavitos, cuando yo entré tenía yo, ¿qué? 25 y ellos 18 años. Sí. Tú ya le piensas un poco más en tus proyectos. Sí, y además ya tienes más calle, Y ya trabajas. O sea, al final, quien solo está en la universidad y no está en la calle, pues está limitado en ciertas cosas. Oye, los profesores eran de mi edad. Tú podías ser el maestro. Sí, ya en mi último año los profesores eran hasta más chicos que yo. Sí. Porque en un momento se puso de moda, no sé cómo está ahorita. El recién egresado está entrando a dar clases. Ah, sí. Y el recién egresado, ¿cuándo? 23 años, 24 años. Sí. Yo ya 27 años. Entonces me empezó a pasar también eso, ¿no? Sí. Pero haz de cuenta que yo era un estudiante, pero que trabajaba en medios. ¿Y cómo empiezas y te separas de todo tu trabajo de medios que decías que estabas en CIPSE y así, y empiezas a hacer y decir, bueno, yo quiero crear mi propio canal o mi propio medio, porque pues sin que nadie me diga ni que me dé una línea, y si alguien me pone una línea, que sea yo? Las oportunidades que no se dan en los medios. Y algo que yo quería evitar, ¿no? Si querías estar en la radio, para empezar no me gustaba, ¿no? Pero pues si querías empezar a apoyar o pues, buscar abrirte camino por algún medio de comunicación, bueno, haz de cuenta radio. Tienen que buscar a la persona que hable de esta manera, que tenga estas habilidades, que de repente al locutor lo mandan a cabina y tiene que a tarima. Y a veces tienes que hacer algunas actividades que yo no hago. Para empezar, yo no bailo, ¿no? ¿Y por qué tienes que bailar? Ya los locutores los mandan a tarima a veces, ¿eh? O sea, tipo a presentar. Activaciones y tienen que prestarse a payasadas que Sí. no están dentro de su trabajo. Sí. Y yo dije, yo voy a afrontar esa cosa, yo no tengo esa personalidad, o sea, no voy a estar haciendo eso, no, me meto de campo, ¿no? Sí. De alguna marca telefónica. Y luego, en la televisión, pues tenías que tener una presentación, tenías que tener algún contacto, o tenías que tener cierta habilidad en muchas cosas, ¿no? Yo era una persona introvertida. Bueno, cabe señalar que yo no había terminado mi carrera de periodismo, yo en el 2015 ya habíamos empezado esto de las redes sociales. Ah, ok. O sea, tú estabas trabajando y paralelamente ya estabas haciendo tus redes sociales. Sí, o sea, iba a la escuela y de repente a la hora del descanso te pedían una foto. O sea, sí. o te hablaban, o no sé, llegó un momento que sí pasaban esas cosas. Pasa hasta hoy, pero qué hueva, ¿no? Ir a la escuela y Fernando. Sí. Entonces tú no haces el contenido para eso, al menos yo no. Sí. Y me das de cuenta que, pues, cuando decidimos vamos a crear nosotros nuestro medio, pero vamos a meter una estrategia que sea para ganar dinero. Sí. No, porque cuando yo le presento el proyecto a Carlos, pero Carlos me dice, Fernando, yo ya tengo una hija, yo ya estoy grande. Él tiene como unos 2 años más que yo. Yo estoy grande, yo ya tengo una hija, o sea, yo no me voy a prestar a hacer nomás en internet. Coño, pero mira, hay estrategia, podemos ganar con marcas, la monetización, podemos generar más, hacemos lo que nosotros queremos. Y me dice, mira, vamos a hacerlo una vez. Si ese video, el contenido que tienes planeado sale bien, pues lo hacemos un segundo video. Si el segundo sale bien, hacemos el tercero. Sí. Vamos a poner la mente en 2 meses para empezar a generar. Si no, hay generación de monetaria y de éxito en redes. No le seguimos. ¿Y qué pasó? Porque... Y fue cuando crearon Voxtuberos. Ajá, y lo creamos y empezamos a andar y desde el segundo video se empiezan a ver videos virales. Oye, ¿y por qué Voxtuberos? Porque era Vox Populi. Ah, ok. O sea, eso era la voz del pueblo. Ah, ok, ya. Y una conversión entre youtubers, ¿no? Exacto. Habría que explicar el término por qué Voxtuberos, ¿no? Si no, nunca lo entenderías. Sí, pero está padre. Entonces es como la voz del pueblo, está bonito. Antes solo era eso, entrevistas. Y así empezaron a generarse los contenidos.
virales desde el principio, empezaron a llegar las marcas como Corona y todo eso. Y fue lo que nos dio el presupuesto para continuar. Claro, y los impulsó para hacer eso que te gustaba. Sí, pero yo no era tan protagonista ahí, ¿eh? ¿No? No, yo producía. Yo te digo, en esa época yo no tenía la facilidad de palabra. No, o sea, muy introvertido, me trababa, muy inseguro. ¿Y cómo fuiste adquiriendo esas habilidades? ¿O qué tuviste que hacer? Que dices, ching, no lo tengo que hacer. ¿Y cómo empezaste a romper esos miedos? Pues haz de cuenta que nosotros, pues yo en lo que voy avanzando en el tema de la carrera, empezamos a meter reportajes. Pero los reportajes eran de humor, eran más humorísticos, pero siempre tratando de darle algo a la gente de contenido. Empezamos a reportar. Yo hacía más esos reportajes, de repente se empezaba a salir más. Y así poco a poco empezamos a hacer reportajes hasta que pues hacíamos un video a la semana. Un video hacíamos a la semana. Y dices, bueno, pero tengo este ingreso. Oye, pero ¿qué pasa si hago contenido diario? No lo puedo multiplicar por 7, por 6. Sí. Y yo le decía a mi compañero, ¿no? En ese momento, oye, vamos a ver, con lo que tengo estoy bien. Una vez a la semana. Cada vez está entrevistando gente, todo lo que no vamos a hacer gente, vamos a crear otra sección, vamos a hacer otra cosa. Y bueno, pues yo voy a hacer reportajes. Para generar más contenido y vaya más monetización, más ingresos, más marcas, más tal, y les puede interesar en más cosas. Está bueno. Y empecé a hacer yo más contenido y es cuando. Ok. Para generar más y empezaste a sacar más de seguidores. Y empezaste a sacar un video diario. No diario, pero sí le aumentábamos unos 2, 3 contenidos más a la semana. Okay. Pero haz de cuenta que gracias a eso de repente nos dicen, nos busca alguna marca de la que buena, de radio. Oye, les quiero ofrecer un programa de radio. Y así como que tú, no, pues qué padre, ¿no? ¿Y cuánto? ¿Y el costo? ¿Y la chingadera? Y se empiezan a abrir puertas en la comunicación, que tú decías, voy a crear mi comunicación, mi medio, porque los medios pues están controlados, piden ciertos requisitos, o piden algunas cosas que no tenemos o no somos y no nos gusta hacer así. Exacto. Pero ya después los medios te empiezan a buscar para que, oye, queremos Canal 13, ¿no? Queremos una sección de ustedes cada viernes a las 8 de la mañana, el programa matutino, y otra puerta se abre y otro ingreso, ¿no? Y empezamos a entrar a los medios. Pero Carlos me decía, Fer, pero tú y yo somos tú y yo, ¿eh? O sea, yo no voy a ir solo. Güey, pero hazlo tú. O sea, yo voy a estar en la radio o en la tele presentando una sección, cabrón. Yo tengo cara de miedo. Entonces, ¿Y qué hacían? Él y en mi vida se puso a la Nacha Rock. Ajá. Y enferramos que ella detecta ese déficit en mí, ¿no? Pero que ella creía que podría lograrse muchas cosas, ¿no? Y entre que capacitaba a ella, había un programa de gobierno, un programa de Zapata, fue de joven, donde ella era como que la directora de esas cosas. Y yo de vez en cuando a veces iba, después ella me quedaba de ver después, ¿no? Porque hicimos una amistad chida. Y ella era como que la jefa del programa matutino del Canal 13 que se hacían todos los días, aquí íbamos los viernes. Y bueno, sí hizo buena amistad, ¿no? Ella en algún momento me empezó a coachear, me empezó a ayudar bastante, ¿no? En mi expresión de comunicar ante una cámara o un micrófono. Y ella fue la que te fue puliendo en ese sentido y te fuiste como pues me dio esa seguridad y empecé yo me empezó a hablar de diferentes casos que ella veía, ¿no? Y te decía, bueno, ese caso que lo ve, ya lo viste, lo conoces, lo escuchas todo el día, bueno, o sea, peor que tú. Y me contaba y decía, bueno, pues sí, ¿cómo no? ¿Por qué no lo puedo hacer, no? Y porque sí me gustaría, también cuando tienes la gana lo vas a lograr. Y pues nada, es ahí donde yo, pues, como que sobresalgo un poco más en internet. Sí. Las ganas de querer aprender con la necesidad de crear más contenido. Oye, pues eso está padrísimo. Y pues hasta ahorita.
Y que entonces ahora te sientes, después de todas tus experiencias de la carrera, donde pasaste por comunicación, diseño y al final periodista, pues al final lo que estás haciendo hoy, pues todo tiene, como que todo está conectado, ¿no? Pero, y como que todo va agarrando un sentido. Haz de cuenta que viene... Son 45. ¿Queda tiempo? Descansen un minuto. Haz de cuenta que el impulso viene en donde vienen las campañas políticas 2018. Y yo le digo a Carlos, vamos a entrevistar a los políticos, por así de esta manera. Vamos a decirle a mi abuelita que nos preste un espacio en su cocina y ahora vamos a ir así, todo. Esos videos sí los vi. Todo así o sea que así como... En el barrio. Ajá, como es. Vayan. Sí. Y no, pero yo no quiero meter política. No, bueno, no vamos a hacer política, vamos a podernos nada más. Y no, pero, bueno, está bien. Y yo le dije, pero ¿por qué entrevistas no vamos a cobrar una lana? Porque si nosotros estamos buscando, nosotros tenemos seguidores, ya trabajamos todo este tiempo para crear una audiencia. Claro. Y ellos van a ir a hacerse publicidad gratis, ¿no? Se tiene que caer con algo, les digo, o sea, pues si se le pagan al diario, le pagan a Azteca, le pagan a todos los medios. Oye, nosotros que tenemos gente orgánica, fiel, y vamos a hacer un desmadre con ellos chingón, oye, pues que mínimo que den un apoyo, No, pues dale, ahí sí nos late a todos. No vamos a meterle, pero vamos a armarlo bien. Pero una cosa es cobrar y bajarte los pantalones, y otra cosa es, te voy a cobrar el espacio, pero es un espacio que está controlado por nosotros. Sí. O sea, no lo vas a controlar tú. No me mandes tus preguntas, no. Lo que salga, ¿vas? Ya. Haz de cuenta que como que los más favoritos en las encuestas, como que se hacían pronto, ¿no? Pero cuando empiezan a ir los de más abajo y va subiendo, pues ya llega un momento y dicen, chinga, pues ya fue candidato de la derecha, pues yo creo que no va a quedar mal. Todos están viendo esta entrevista, no hacían este tipo de entrevistas en ningún lado. Sí. O sea, no hacían entrevistas en ningún lado de ese tipo. Encontraron un nicho que no estaba explotado. Entonces era como pues seductor para el otro. Y ahorita en estas campañas que hubieron, todo el mundo entrevistó políticos. Sí. O sea, los políticos fueron con cualquiera. Porque hubo una historia donde fuimos los primeros en hacer eso. Pero haz de cuenta, Fernando estaba estudiando la carrera de periodismo, estaba más empapado en el tema político, social. Y yo tomo un protagonismo similar al otro gallo, ¿no? Entonces, pues allá los dos nos ven y todo el mundo ve esas entrevistas y pues bueno, te catapulta de cierto modo, ¿no? Como proyecto, como persona, y pues tú tienes más un avión como que más preparado y más listo para continuar a hacer tus contenidos, que ya tienes un público que te puede continuar viendo, ¿no? Claro. Oye, qué importante ese precedente que marcaron. Sí. Bueno, mínimo aquí en Yucatán, ¿verdad? Y fue visto seguramente en otros estados que otros empezaron a hacer sus entrevistas y empezaron a hacer como realmente un precedente que yo creo que nace de toda esta necesidad por decir las cosas como son. O sea, no vamos a ponernos máscaras o vamos a armar un lugar seguro para que la persona que vaya a venir a entrevistar nos diga lo que quiere que escuchamos, sino las cosas como son y todos somos humanos y estamos en estos medios en donde entre más natural sea, pues más creíble es y más real, y pues realmente eso sí es la realidad, ¿no? Sí, hoy en día es un negocio. Las Claro. redes sociales son un negocio y lo mío es un negocio. Entonces hoy en día tienes que cuidar más formas, más maneras de tratar a la gente que te invitas. O sea, ya hay más cosas en las que pues tienes que cuidar también el negocio. Claro. O sea, pues sí te creo contenido, no te cobro nada para que lo veas, pero también es mi negocio y tengo yo que cuidarlo. Exacto. Porque también hoy en día es peninsular, o sea, no es solo Yucatán. Claro. Es peninsular el rollo y un poquito más. Lo hemos medido estando en otros lugares y tú dices, ay, ¿qué pedo con este gallo que me conoce, no? Sí. No estoy en Yucatán. Entonces, pues tú ya tienes esta, ¿cómo se llama?
estas cosas que tienes que cuidar, ¿no? Claro. Ya Hay formas que tienes que cuidar, pues al final es tu negocio. Exacto, ¿no? Y el que tenga tienda, que la tienda. Sí, y de que cualquier cosa que tengas, de que sea esa tienda. O sea, hay que estar y cuidar, proteger y pues darle lo que necesite para que pueda seguir subsistiendo. Porque tal vez si tú te desapareces un rato, pues deja de subsistir. Entonces hay que estar para tener toda tu forma, todo lo que tú quieres demostrar y que sea lo más real y de lo que se pueda, ¿no? Aunque tengas ya ciertos candados. Sí, por ejemplo, hoy en día no insultamos. Sí. Y en los contenidos donde nos expresamos con insultos, lo muteamos o lo silenciamos. Porque también las redes han avanzado y te han obligado a que no caigas en ciertas normas que infringes. Sí. ¿Y te han infringido? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Y por qué te infringe? Pues haz de cuenta que, por ejemplo, Boxtuberos, tengo una infracción en donde me disminuyeron mi alcance por entrevistar a un rapero de Guadalajara que pues él hablaba que estaba en una pandilla y cómo se superó. Sí. Y mi Facebook me lo detectó como promover organizaciones delictivas. No manches. Yo no, o sea, no te promovió nada, al contrario, te promovió un güey que estaba en la pandilla pero se superó. Claro. Y él habló de lo que perdía estando allá y lo que ganó saliéndose. Sí. Pero Facebook ve blancos y negros, o sea, no tiene... Y no puedes hacer nada tú para explicar. No, ya apelabas, ahorita apelas, no te contesta nadie. Te dice, debido al COVID-19, el algoritmo es el que detecta o con el que puedes apelar. ¿Por qué no tenemos personas? No puedes hacer nada. No es un humano que te atiende, o sea, el algoritmo detecta y ve blancos o negros. No es un humano que utilice el criterio, ok, bueno, que te voy a devolver el video, disculpa. Es igual, eso hace que tengas que tener más candados y decir, cuidar más las palabras y el contenido que estás subiendo. Ajá, que no caigas en promoción de apologías o cosas así negativas. Okay. Entonces, aunque tú no quieras hacer esa apología, por ejemplo, hablamos de drogas. ¿Cómo las drogas qué drogas pueden beneficiar al ser humano y qué drogas pueden afectar al ser humano, ¿no? No, están hablando de drogas, no. Sí. Elimínenlo. No, o sea, oye, lo que estamos haciendo es profundizar. Ajá, es como decir las cosas como son. De todos modos, la gente tiene la cabeza, mínimo que sepan, que estén informados. Exacto. No, pero bueno, es un tema, ¿no? Que uno ya ni sabe luego de que... Ya subes con miedo tu contenido de que chinga, no me lo vayan a... Sí, últimamente veo que pasa eso, ¿no? Pero pues nada que no se pueda solucionar. Oye, Fer, de verdad que muchísimas gracias por compartir un poco de tu historia y un poco de lo mucho que has creado y sobre todo de lo que te seguiremos viendo y te seguiremos, tengo la certeza de que vas a seguir y vas a llegar muy lejos porque personas como tú que tienen esa tenacidad por lograr sus sueños son los que realmente lo hacen, ¿no? Que no esperan a que los otros lo hagan y sino simplemente como forjarte tú y decir yo puedo, yo lo hago y por qué tengo que atravesar para hacerlo. Y de verdad te agradezco muchísimo por estar aquí, por compartir un momento y pues deseándote siempre el mayor de los éxitos en todo lo que vayas emprendiendo en este camino, que la vida a veces da vueltas y nos va llevando a lugares distintos. La manera que nos conocimos fue muy peculiar, pero de verdad te agradezco que estés aquí. No, gracias a ti por invitarme. Porque, a pesar de varias cosillas, pues aquí andamos y pues nada, espero que haber aportado algo. Seguramente sí, en lo personal me encantó toda tu historia, un poquito de lo mucho que hay detrás de ti y de lo que nosotros estamos viendo a través de todo lo que has logrado, pero a veces no nos enteramos del caminito y de esas a veces bajadas o cómo nos sentimos, que tal vez a veces puede llegar a sentir frustración, miedo, no saber si estamos en el camino correcto, pero cuando vamos viendo los resultados es lo que nos va legitimando a sentir y hacer lo que hacemos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y pues a todos muchísimas gracias por estar aquí otro miércoles en Desde el Sofá.